20 años no es nada, dice por ahí un tango. 20 años es demasiado. Cuando hay una injusticia que se ha ido multiplicando con cada jornada porque esas criaturas, esas personas que estaban en el remolcador 13 de marzo se hundieron con él y nunca el sistema de justicia, entre comillas, que existe en Cuba hizo algo para respetar la memoria de todos los que allí perecieron. Ana Victoria García, hablando en la serie de entrevistas Voces de Cuba, recientemente pone en perspectiva lo que significa el intento de la fuga. Salimos de la casa 21 personas en una guagüita cuastre de turismo y fuimos hasta el muelle de Salvamento. Ahí cogimos el remolcador, que mi tío trabajaba ahí. Nos montamos cerca de las 3:30, nos montamos todos y salimos rumbo a Miami. Y entonces, ya a la salida del puerto, nos venían siguiendo otros remolcadores del gobierno de Cuba. Nos venían siguiendo, nos empezaron a dar golpes por todos lados y a echarnos agua, chorro de agua, a presión. Entonces estábamos en el cuarto de máquina, cuando nos mandaron a salir a las mujeres y los niños para que no nos hicieran más daño, para evitar, por los niños sobre todo, ¿ves? Que si veían a los niños no le iban a hacer más daño al remolcador. Entonces salimos para afuera y ellos no me dieron las consecuencias y siguieron dando golpes con chorros de agua hasta que uno de los golpes ya nos hundió el remolcador. Y ahí perdimos todo. Y perder todo significa perder lo más querido, en el caso de lo que cuenta Ana Victoria en esta serie de entrevistas de Voces de Cuba. Escuchémosla un momento más. Tenía la esperanza que nos fueran a dejar tranquilos y ya, dejarnos ir. Pero encima de los golpes, el remolcador se llenó de agua también. Y ya a la vez que se fue hundiendo, ahí yo dije, ya esto se acabó porque yo no sé nadar y tengo encima al niño que tampoco sabe nadar. Y ya ahí sí lo vi todo perdido ya, por lo menos para nosotros que no sabíamos nadar. Pero bueno, no sé, subía y bajaba de nuevo, no sé qué profundidad bajaba, con el niño cargado y volvía a salir a flote y así como 3 veces. Y hasta que en una encuentro una señora, sé que es una señora porque cuando la toco le siento los senos, y entonces que estaba flotando y me aguanto de ella. Entonces voy para donde está un grupo que vi, que pensé que estaba mi hermano y mi esposo ahí, y empecé a llamarlo y voy para el grupo de ellos. Me quedaba un poco lejos, pero entonces veo un remolcador que se acerca a nosotros. Estábamos solos el niño y yo con la señora, y veo un remolcador que se acerca y le digo que nos ayude, que por favor que nos subieran, que no sabíamos nadar, que nos ayudaran, y dijeron que se mueran, fue la palabra que dijeron. Y entonces tuvimos que seguir al grupo que estaba allí, pero ellos tenían una tabla de una nevera, estaban aguantados en una nevera. Entonces solté a la mujer para aguantarme de la nevera pensando que fuera a servirme mejor, porque pensé que la mujer se me podía hundir. Y cuando me aguanté de la nevera, me cayó todo el mundo arriba. Y entonces al caerme todo el mundo arriba, se me fue el niño de los brazos. Y no pude cogerlo.
El señor Jorge García es el papá de Ana Victoria y primero nuestro profundo respeto. Muchas gracias. Antes que cualquier otra cosa. Y por otro lado, lo que significa la repetición del dolor, ¿verdad? Porque me imagino, y lo digo con toda humildad, no puedo hacer más que imaginarlo, que por más que se escuche muchas veces, no disminuye el dolor cuando uno recuerda que se vivió algo así. Eso es muy cierto lo que usted dice. El dolor yo creo que permanece con nosotros mientras vivamos. No lo podemos quitar de encima. Yo soy como un duende con el tirso al hombro y un saco de dolor a la espalda. ¿Cómo se enteró usted? Bueno, nosotros siempre estábamos al corriente de todo. Nos enteramos de que la cosa falló precisamente porque la radio Reloj en La Habana estaba dando una noticia que nos puso preocupados. O sea, decían una nota del Ministerio de Interior que una embarcación zozobró y que había un número indeterminado de desaparecidos. Así fue la primera noticia que supimos. ¿Cómo le confirman que es lo que usted teme? La confirmación vino 3 horas más tarde con la llegada de mi hija a mi casa. A mi casa llega un LADA del Ministerio del Interior con un mayor de grado militar, un médico y 2 personas atrás. Y se bajaron, una de las 2 personas era mi hija. Y mi hija estaba toda llena de morado, el pelo lo tenía cubierto de grasa, de petróleo, de la bahía, y toda la ropa raída. Así fue como, en ese instante, el mayor toma la palabra, el mayor de la seguridad del Estado, y nos dice que ha ocurrido un accidente y que hay un número indeterminado de muertos en mi familia. Yo pienso que el ómnibus había chocado, que había ocurrido un accidente con el ómnibus, con la guagua. Y entonces yo le pregunto a mi hija y Juan Mario, el nieto, no. Ella bajaba la cabeza y me decía no. Y Joel, y por ahí, bueno, fui diciendo todos los nombres y todo era no. 13 veces no. 14. 14 veces no. Jorge, tengo entendido, me corrige si estoy equivocado, que aún con ella diciéndole 14 veces no, pasó mucho tiempo antes que usted pudiera de verdad creer que no iban a aparecer algunos de ellos en algún momento. Así es, porque cuando uno se le muere un familiar, uno despide, ¿no?, a ese familiar en un funeral, le ve el rostro constreñido ahí en una caja, en un féretro, y luego lo entierra. Entonces uno cobra conciencia de que el familiar falleció. Yo conservo en mi imaginación los rostros de ellos sonrientes, llenos de deseos de asumir este viaje, y para mí no es verdad que hayan muerto. Entonces yo lo esperaba. Yo le esperaba desde la ventana de mi casa, cada vez que sentía abrir la reja, yo decía, ahí está, porque dije, bueno, mi hijo sabía nadar muy bien, y dijo, a lo mejor él está en un lugar, y se escapó. Pero mataron mis esperanzas, lo que en Cuba se llama la OFICODA, que es la oficina que rige la libreta de abastecimiento. Ellos aparecían en la libreta y recibían alimentos. Pero ya entonces me citan para que había que darle de baja porque ya estaban dados, no dados por desaparecidos, lo daban ya por muerto. Y yo le dije a la persona, a la directora de aquella oficina, mira, si tú piensas que yo me voy a comer la comida de ellos, estás equivocada. Lo que han hecho ustedes con esto es matarme las esperanzas. Ya yo sé que ahora ya ellos no existen. Hay una historia que incluye un pullover que no le pudieron alcanzar y una prenda que sí pudieron hacerle llegar. Efectivamente, es la cadena de mi hijo Joel. La cadena de mi hijo Joel, él tiene en una parte
el Papa Juan Pablo II y por atrás la Virgen la Virgen Mexicana, la Guadalupe. Y eso fue una sorpresa porque muchos hombres, jóvenes y viejos resultaron detenidos en Villamarista. Cuando lo sueltan, en este caso Pimpi, Jorge Luis Cuba Suárez, llega a mi casa y me visita y me dice, te traigo algo que tú vas a querer mucho. Digo, sí. Dice, en los minutos finales, Joel me entregó, se quitó la cadena y se quitó el pullover. Y me dio la cadena. El pullover no se pudo salvar. Aquí está la cadena de Joel. Eso fue tremendo, porque además, increíblemente, son cosas del cielo. Estaba ligado con el Papa, porque nosotros recibimos la visita del nuncio apostólico en mi casa apenas a una semana del suceso. Y el nuncio nos llevó una carta del Papa. En aquella época de Juan Pablo II. Exactamente. Y entonces, mire qué cosa más casual. Mi hijo tenía una cadena puesta con la imagen de él. Eso no es coincidencia, dicen es diosidencia. Exactamente. Habla Jorge García y vamos a seguir conversando con él. Aquí está María Victoria, la hija de Jorge, hablando de cómo le cuenta a su papá lo que pasó. Cuando llegamos a la casa, mi papá me pregunta por el niño. Yo nada más que le dije que no. Y por Joel y por todos los demás, yo nada más que decía que no. Entonces después era un coronel, no sé, un sargento que nos llevó, dice que había sido un accidente. Yo le dije que eso no había sido un accidente, que fue que nos hundieron. 20 años después, mucha gente se entera tal vez hasta por primera vez. Hay mucha gente que ni siquiera, por ejemplo, no cubanos que están mirando el programa y descubren estos detalles del horror. 14 veces le dijeron no. Le pido con todo respeto si puede compartir con nosotros la relación familiar de quienes perdió. Bueno, en lo más próximo, mi hijo Joel tenía 20 años de edad. Mi nieto Juan Mario, que iba a cumplir 10 años el día 2 de agosto. 4 sobrinos. 3 primos. El yerno, que es el esposo de mi hija, que para mí era otro hijo. Y es que, bueno, así son un total de 14 personas, pero todos muy próximos, muy ligados a la familia, muy unidos siempre. Cuñados, entre ellos Fidencio Ramel Prieto Hernández, que era el jefe de esa operación, a la que yo le suelo llamar la Expedición 13 de marzo. Dicen que es una lucha permanente, eterna entre Dios y el diablo, y hablábamos recién de una presencia divina cuando hablamos de la cadenita y cuando hablamos de la presencia de Juan Pablo II. Y una cosa que me retorció las tripas hoy cuando estaba mirando el trabajo que hizo Jeffrey Puente con Voces de Cuba, es el nombre de quien sería el autor de hundir el remolcador, un hombre al que usted vigiló y le pudo sacar fotos incluso, porque ese hombre se llama Jesús. Jesús. Y el muelle por donde se salió se llama Salvamento, ¿verdad? Son coincidencias del destino. Jesús, sí, el patrón del Polargo 5 que hundió al remolcador 13 de marzo. Y yo pienso que esto fue un crimen atroz, porque además ellos sabían de que se iba a producir esa salida y sin embargo dejaron que el barco saliera. Se pudo haber abortado la salida. Hubo alevosía. Y dejaron que el barco saliera y luego lo hundieron. Y me he preguntado a mí mismo muchas veces, ¿esa era la solución? Hundirlo y que murieran tantas personas inocentes ahí. No. Solamente eso es posible con un régimen de terror. Y nunca han querido reflotar
el remolcador, buscar los restos? Yo tengo mis dudas en cuanto a eso. O que tal vez lo hayan hecho y lo hayan mantenido en secreto. Claro, yo tengo mis dudas porque puedo señalarle 3 ejemplos. Mi hija dice ahí el caso de una mujer flotando. Y es verdad, esa es Rosa María Alcalde, que muere del susto, se cae y se mantiene flotando. Y de ella se aguantaron muchos sobrevivientes, porque pensaron que era una balsa. El caso de mi nieto, él se ahogó en la superficie. El caso de Fidencio Ramel Prieto, que le disparan un chorro de agua por el pecho y lo sacan fuera de borda. Sin embargo, los cuerpos de ellos no nos dieron. A ninguno de nosotros nos entregaron los cuerpos. Y ellos argumentaban que ahí en ese lugar donde se hundió el remolcador había una profundidad de 3,5 kilómetros. Dudas. Profundas dudas. Esas son profundidades oceánicas. Exacto. Y que por eso no podían rescatar a ningún cuerpo ni la embarcación. Yo pienso que sí, que los cuerpos los rescataron y que ellos lo tendrán en una fosa común. Eso pienso. El autor de la serie de entrevistas Voces de Cuba, Jeffrey Puente, le pregunta a María Victoria García, la hija de don Jorge, si piensa que habrá justicia en algún momento. Esa es la esperanza que nos queda, que se haga justicia. Pasarán 20, 30 años, quizás yo no esté ya, pero yo espero que sí se haga justicia. Tiene que hacerse, fue muy cruel. Lo que hicieron con nosotros fue muy cruel. Y espero que se haga justicia. ¿Piensa lo mismo? Pienso que sí. Pienso igual que ella, coincidimos en eso. La justicia es necesaria, pero no para llenar de venganza nuestros pechos, ni abrigar cosas semejantes. No, que se haga justicia como para que sirva de lección a otros que pretendan hacer lo mismo, no solo en Cuba, sino en cualquier parte del mundo. Ese es el propósito que nosotros perseguimos. Justicia para eso. Nuestro enorme respeto, nuestra solidaridad. Y quiero terminar compartiendo una anécdota de algo que ocurrió un momento antes del programa, que me dejó paralizado, si se quiere, porque el productor ejecutivo del programa, Roberto Céspedes, me dijo que quería hablar con ustedes dónde está, y entonces lo encontró allí saliendo de un pasillo y le dice que él lo entrevistó muchos años atrás allí en Cojimar, de donde salían y se hacían una cantidad de... y ustedes estaban poniendo flores en el agua en la playa, ¿verdad? Así mismo es. Y usted lo recordó. Fue el 13 de septiembre del año 94. Fue a solo 2 meses de suceso y nosotros estábamos rindiendo tributo ahí en la playa de Cojimar, en un lugar que se llama la Poseta de la Oscura. Y él se acercó a nosotros y me dijo que quería hacernos una entrevista. Yo le dije al oído, cuidado que nosotros estamos perseguidos. Temía que a él le pudiera pasar algo. Y se produjo la entrevista, gracias a Dios. Y mira, aquí está Céspedes. Casi 20 años después se encuentran en estas circunstancias. Sí, señor. Señor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a un paréntesis y vamos a explorar otro territorio, en este caso una documental de una familia viviendo bajo el mismo techo y sufriendo lo indecible en Cuba. Pero no me quiero ir sin decirle también a la distancia a María Victoria que también le transmito nuestro profundo respeto por su dolor y le deseamos, como le deseamos a su papá, que se haga justicia y que sea pronto, que no tengan que esperar tanto. Ya volvemos.